buenas a todos como siempre, bienvenidos a un nuevo video, a un excelente aporte informático del entorno de la seguridad informática relacionado con Windows 10. Déjame hablarte acerca de una excelente herramienta totalmente free. Hablo de un programa simple con una interfaz gráfica de usuario para llevar a cabo esta clase de, ojo, falsificaciones de extensiones e iconos de archivos. El programa en cuestión se llama File Spoofer. Es un programa un poco antaño, pero ha tenido una gran repercusión últimamente y sin duda con una actualización de ciertos archivos, pues mira, sin duda en el repositorio oficial de GitHub lo encontrarás. Los enlaces van a estar abajo en la descripción. Ya lo digo de un solo, obviamente es totalmente free y su principal función u objetivo es poder ocultar toda clase de programas o extensiones, camuflejándolos en un archivo totalmente diferente, en un icono que sea totalmente confuso. Y obviamente no quiero entrar ahí en polémica, pero puedes utilizar esto para, por ejemplo, alojar archivos .exe, camuflajearlos por lo que es un archivo de imagen, un PDF, un archivo PNG, llevarlo a una memoria USB, aplicarlo en cualquier parte y así nadie se dará cuenta. Así es que muchas personas conocen el carácter de anulación de derecha a izquierda, otras no, lo que sí practica un poco de informática, pero déjame decirte que básicamente este programa se basa en esto de la anulación de derecha a izquierda, tal cual. El enlace del repositorio oficial o el enlace directo estará abajo ahí en la descripción. Sin duda voy a irme ya directamente grano porque es del entorno de la seguridad informática relacionado a si manejas Windows 10. Y mira, ahí está este aporte informático. Es muy rápido y muy sencillo de utilizar lo que es esta herramienta, tal cual ya tenemos lo que es la carpeta de Extension de Spoofer. Como he dicho, aquí lo tenemos. Pues mira, fácil y sencillo. Siempre es muy recomendable desactivar Windows Defender porque a veces nos aparece la alerta ahí de que pues este archivo se debe de ejecutar a todos modos o no se puede ejecutar el Smart Screen. Bueno, vamos a dar clic derecho aquí, vamos a dar directamente aquí clic y tenemos aquí lo que es el File Spoofer, que básicamente nos permite llevar a cabo esto de pues camuflajear o falsificar o llevar a cabo esta clase de transformaciones de un archivo exe a otro formato. Por ejemplo, aquí siempre es lo más recomendable que siempre debes tener esta carpeta de Windows 10 icons porque ya viene predefinido estos archivos MP4, esta imagen .ico de PDF, de un archivo PNG de una imagen, de Python, de por ejemplo un archivo de texto también, por ejemplo. Y de igual manera, si tú quisieras agregar otros iconos que básicamente fueran iconos regularmente utilizados, lo puedes ir agregando, no pasa absolutamente nada. Y bueno, tal cual ya cuando tenemos abierto lo que es este programa File Spoofer, que es lo que hacemos, pues localizamos de un primer momento aquí en el escritorio algunos de los archivos .exe, por ejemplo, llámese de este archivo Windows ISO Downloader. Pues mira, aquí lo selecciono, me destaca lo que es la ruta. Aquí simplemente selecciono lo que es un archivo .ico en el cual lo voy a transformar, el camuflaje perfecto. Ahí por ejemplo un archivo de texto lo voy a transformar ahí. Pues mira, aquí vemos lo que es la fuente, que es un archivo exe. Ojo porque en archivos con me parece que no está funcionando actualmente, pero sí en archivos exe y sí en archivos scr. Por lo tanto aquí exe. Vamos a darle directamente a clic acá. Lo que hacemos es que podemos darle cualquier nombre. Por ejemplo ahí esto le voy a dar directamente acá en generar. Obviamente después de que puse master sí vimos que implementó lo que es exe, pero eso no pasa absolutamente nada. Dejamos aquí en generar. Lo hace de manera totalmente muy rápida. Ya podemos llevar a cabo esto de minimizar y podemos observar que en efecto ahí lo tendríamos. El archivo se me fue, ya no tengo el archivo de Windows ISO Downloader. Es un archivo como si fuese un bloc de notas y yo lo puedo ejecutar. Tiene claro que sí la misma funcionalidad del archivo original. Aquí lo tenemos, aquí es tal cual, simplemente cambió lo que es el icono, el formato y me lo enmarcó porque obviamente lo que hizo, ojo, si vemos aquí tal cual me lo describió master.exe.txt. Ya al momento de la conversión de hecho me lo redujo acá master.txt para que esto fuera obviamente más creíble. De esta manera no hubiera ninguna clase de problemas. De hecho si le damos acá en propiedades, obviamente aquí sí podemos determinar que es un archivo, una aplicación .exe. Aquí sí podemos observarlo, la descripción sí la podemos ver. Ahora por ejemplo si cambiamos a otra, por ejemplo a Rufus 3. Vamos a observar que por ejemplo selecciono aquí Rufus, vamos allá, selecciono aquí lo que es Rufus, mira, selecciono por ejemplo un archivo PDF, selecciono que es un archivo exe y le doy directamente acá. Pues mira, le pongo acá Rufus 2021, Rufus 2021, le doy aquí en generar, le doy acá en aceptar y de esta manera pues lo podemos observar. Aquí lo tenemos, Rufus PDF 2021. Pues de esta manera me agrega lo que es Rufus, el archivo PDF de lo que es la extensión
de lo que es el archivo al cual vamos ahí un poco a mentir, y obviamente me agrega acá lo que es 2021. Como es un archivo que en efecto se basa en privilegios, por eso me marca esto, así es que hay que tener mucho cuidado con esto de agregarlo en ciertos archivos, en ciertos programas que haya tenido privilegios, porque claro que sí, cuando le dé clic, pues mira, me salta lo que es los privilegios, que si se desea realizar los cambios en el editor para ejecutar lo que es el archivo exe. Entonces ahí tal cual lo tendríamos, y por ejemplo ya de esta manera ya podríamos llevar a cabo toda clase de implementaciones, como he dicho, con archivos exe. Así es que podríamos seleccionar cualquiera de ellos, seleccionar por ejemplo un archivo mp4, es un archivo exe, por ejemplo aquí, y de esta manera me lo estaría cambiando a un archivo mp4. Así es que te voy a estar dejando lo que son todos los archivos abajo en la descripción. Como dicho, esto se basa en el tipo camuflaje, llevar a cabo esto de poder, pues sí, podríamos llevar a cabo esto de poder engañar a un usuario, pero no quiero denominarlo así porque no quiero meter en problemas con YouTube, pero ya sabes, al buen entendedor, muy pocas palabras. Así es que ahí lo tendríamos, archivos exe transformados, camuflajeados a otro tipo de archivos totalmente diferentes. Los enlaces abajo ya lo sabes en la descripción. Me despido, como siempre, recuerda suscribirte a este canal, activar la campanita de las notificaciones y nos vemos hasta en un próximo video. Master Tutos fuera, peace out. Audio Jungle.